Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Facultad Ciencias de la Industria y Producción de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los Incoterms marítimos de la asignatura de Gestión Aduanera y Mercado Internacional, cuyo docente es el ingeniero León Ganchoso Manuel Ubaldo. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes que son Espinvera Hidrobo Carolina, Mayiquín Galasderia, Sánchez Molinero Wester, Valenzuela Torres Tatiana y quienes habla Zamora Cuello Duni. Los incoterms marítimos son aquellos términos utilizados en un contrato, ya sea para compra o venta internacional, que definen cuáles de las dos partes, en este caso sería el comprador o el vendedor, tienen la obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza deben adquirir y quién paga la prima de seguro. Existen 4 tipos de incoterms que se utilizan en el comercio internacional en el transporte marítimo y son los siguientes. Existe el FAS, FOB, CIF y el CFR, que cada uno de ellos será detallado a continuación por mis compañeros. Gracias. La FAS. Este Incoterm se traduce al castellano como al costado del buque. En este tipo, el exportador tiene la responsabilidad de llevar la mercancía hasta el puerto convenido y dejarla al costado del buque. En este momento, la propiedad de la mercancía pasa a ser del importador. Las obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía en el muelle del puerto, trasladando a partir de ese momento los riesgos al comprador. Las obligaciones del comprador. Contratación del transporte en buque y se hace cargo de los costes originados tras entrega de la mercancía, como son carga y estiva, el flete, la descarga, los trámites de importación que se incorporará en el precio de compra. Esto no es necesario la contratación de un seguro para la mercancía. Muy buenas, mi nombre es Wester Sánchez. Vamos a hablar de lo que es el FOB. En español se puede decirse como franco a bordo. Es decir, es una de las cláusulas de compra y venta marítima. En este término identificamos lo que es el transporte, quienes pagan los gastos del embarque, responsables de la mercancía durante el transporte y obligaciones del comprador. También se encarga de contratar el buque para la entrega, es decir, se compra, tiene que contratar y pagar el buque en el cual se transportará la mercancía. Contratar y pagar el medio principal del transporte marítimo y asumir los riesgos de pérdida o daños desde la recepción, es decir, de los bienes. Sin embargo, hasta el punto que no hay obligación, es decir, la obligación de contratar un seguro. Por otra parte, es decir, que ninguna de las negociaciones se debe realizar los trámites de importación hasta su país de destino del barco. ¿Ya listo? En este caso también podemos decir que se subdivide en 2, que son obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Como primer punto tenemos lo que son obligaciones del vendedor. Por ejemplo, son acondicionar la mercancía según acuerdo o como sea habitual hacerlo, resolver los trámites aduaneros de exportación, asumir los riesgos de costo y entrega de la mercancía a bordo del buque, en el puerto de embarque convenido, donde le convenga más que todo, asumir la factura comercial, también proporcionar los puestos de haber entregado la mercancía. También tenemos lo que son proporcionar ayuda e información y obtención de documentos de contratación de servicio. Eso es lo que estamos hablando según obligaciones del vendedor. Vamos, como siguiente punto tenemos lo que son obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador tenemos notificar al vendedor el nombre del buque del punto de carga, es decir, donde va a llegar el producto, donde va a llegar la carga, donde se la va a entregar. Tiene que mencionar el nombre del buque, qué nombre es. Proporcionar la ayuda de información para la obtención de documentos y realizar la contratación de servicios. Asumir los riesgos y costos de generar desde el vendedor que se realiza la entrega de la mercancía. Perfecto. Recibir la mercancía en conformidad. Pagar el precio adecuado, es decir, lo que le piden. Digamos,
el buque cuesta tanto el precio, por ejemplo, que cueste, por ejemplo, $5,000. Ese es el acuerdo que tienen que pagar. Ya, listo. Ahora tenemos el otro punto. Contratar el transporte de la mercancía del puerto de embarque. Es decir, se contrata, digamos, un camión o un tráiler para transportar ese producto o la mercancía. Y eso de allí, el transporte, digamos, se lo contrata y se tiene que, es decir, va de un lugar hacia su destino. Resolver los trámites aduaneros de importación. Es decir, tiene que resolverse primero todos los trámites aduaneros antes de ser importado el producto o la mercancía que se va a entregar. CIF, Cost, Insure and Freight, costo, seguro y flete. Este Incoterms es muy parecido al CFR o costo y flete, pero además el exportador se hace cargo del pago de la prima por el seguro marítimo y de las aduanas del país de destino. Tenemos las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. En este caso, las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía, obtener las licencias y gestionar los trámites necesarios para la exportación, realización del contrato de transporte, contratación del seguro que cubrirá un 110% del valor de la mercancía y también los riesgos que se traspasan al comprador desde que la carga llega al buque. Obligaciones del comprador: obtener las licencias de importación, gastos originados desde la mercancía se sitúa sobre el buque hasta su recepción definitiva, como tasas de importación, descargas o trámites aduaneros de importación. CFR, Cost and Trends, su significado proviene de coste y flete, más la mención del puerto convenido. Incoterms, CFR, tiene las mismas implementaciones que Incoterms, CIF, salvo que en este caso seguro no es obligatorio. Puede abordar el coste del transporte al no ser necesario el seguro, aunque es recomendable su contratación. CIF, la mercadería pasa coste y flete, es decir, de la fábrica luego va a primer envío y luego de esto pasa a punta barco y luego de esto pasa a bordo, es decir que viajan, se transportan y puerto destino llega a su llegada la mercadería que se va a utilizar, o sea que se está enviando, luego llega a su terminal, luego llega a su llegada a destino, luego pasa al almacén, donde se va a ser almacenado. Como conclusión se puede llegar a concluir que el transporte marítimo tiene ciertas implementaciones, como es la forma en la que se transporta la mercadería, que se puede hacer variar el tipo de Incoterms a utilizar, así como Incoterms que pueden llevar a contratación o no de un seguro sobre daños de la mercadería o de la mercancía.